familia, tribu, red, hermanas de camino. Gracias por resonar con este círculo, con este llamado. Hoy día vamos a hablar de María Magdalena. Sí, vamos a hablar de ella. Antes de comenzar a hablar de ella, de comenzar a sintonizar con ella, yo les quiero explicar algo. En meditación, el Maestro Jesús en un momento me dice: si van a hablar de ella, están hablando de mí. Y si ustedes hablan de mí, están hablando de ella. Esto es lo primero, para que entendamos de quién estamos hablando. No estamos hablando de un personaje biográfico solamente. Estamos hablando de un ser que es parte del mensaje del mismísimo Maestro. Hay muchas personas que se han visto tocadas en su vida por María Magdalena y que dicen que no podemos comprender el mensaje de Jesús sin haber comprendido a María Magdalena. Y esta es una de las cosas claves que me parece que hoy día vamos a tratar de profundizar. Ese mensaje que pasa a ser el complemento para la comprensión del mensaje mayor. Un mensaje que abre la puerta a la nueva era. Entonces, para todos los que dicen como el New Age, esto que mezclan peras con manzanas, yo le voy a decir, el primer gran maestro New Age es el Maestro Jesús. Porque es el primero que empieza a abrir la puerta a esta estructura antigua, en donde solo los elegidos, en donde solo los privilegiados tenían derecho y acceso a la palabra. Él es un hombre que abre la puerta para que el mensaje llegue a quienes, a todos los que estaban fuera, a los gentiles en ese tiempo, ¿verdad? A los inmigrantes, a los niños, a las mujeres. Es decir, somos todos hijos de Dios y todos tienen permiso y acceso a la mesa del Padre. Entonces, esa comprensión viene desde una completa integración. En la mesa no puede faltar nadie. Y por supuesto que si hay un hombre, tiene que haber una mujer. Y si hay una mujer, tiene que haber un hombre. Nosotros somos el complemento. Nuestra vida es el fruto de la interacción del Padre y la Madre, del cielo y la tierra, del yin y el yang, como quieran llamarlo, como quieran verlo. El amor, el fruto del amor, es la integración de esas dos energías. La creación incluso, como decimos, que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza. La creación nace de un hombre y una mujer, de un femenino y un masculino. El mensaje del Maestro nace de la interacción entre el hombre y la mujer, entre el femenino y el masculino, entre Jesús y María Magdalena. Sean muy bienvenidas a este círculo sagrado que me tiene tremendamente emocionada cuando somos tantas las que resonamos a esta conciencia. Y así entonces nos vamos adentrando. ¿Cómo presentarles a esta mujer? Que no solo es una mujer. Te enseñaron a buscar refugio en el Maestro Jesús. Nadie te enseñó que podías buscar refugio en María Magdalena.
María Magdalena tiene muchas formas de aproximación y muchas formas por donde ir. Está la construcción biográfica. Fue una mujer que vivió, fue una mujer que está en las escrituras, fue una mujer que está en los textos gnósticos. Hay registros de ella y son registros donde hablan de ella en muchos de esos textos como la alumna destacada, la más amada por el maestro. Luego vamos a tener una dimensión de ella que es arquetípica. Quiere decir que es la construcción simbólica de ella, lo que representa a través del tiempo, porque ella es la mujer prohibida, la mujer denostada por el orden, si quieren ponerlo en palabras actuales, denostada por el arquetipo del patriarcado, que no son los hombres, sino la construcción cultural. Es la mujer prohibida que todos llevamos dentro, esa mujer intuitiva, sacerdotisa, conectada, con voz, con presencia. Ese es un arquetipo, una construcción simbólica que se dio a través del tiempo, mal juzgada, quedada en la historia como la prostituta. Por eso también es tan importante recordar su historia. Recordar su historia es arquetípica y simbólicamente también reivindicar una parte de nosotros. Y finalmente vamos a encontrar esa dimensión que es multidimensional de ella, donde ya es esa mujer que es una conexión espiritual con la fuente. Esta mujer que se presenta como maestra, como guía, que a muchas de ustedes hoy día sé que en meditación les está susurrando. Entonces, cuando empieza a contar un poco la historia, van a ver todas estas dimensiones. Hay muchas personas que para hablar de María Magdalena buscan las escrituras, los primeros textos que se hablan de ella. Hay otros que para hablar de ella hablan desde el contexto histórico y simbólico. Y también hay otros que para hablar de ella, y aquí también me involucro, hablamos de ella como una conversación viva, sintiéndola, recibiendo sus mensajes y queriendo poder darle voz a quien le quitaron la voz hace 2000 años y que era la voz que completaba el mensaje. En las publicidades que hice para que llegaran, yo puse, llegó la hora de hablar de ella, porque llegó el tiempo que el mensaje se complete. Hoy, 2000 años después, estamos en condiciones de tomar el mensaje del maestro, el mensaje de ella, para poder derribar toda estructura que no te permite sentirte tú, ese hijo, hija de Dios, diosa, hijo, hija de la fuente. Así que vamos para allá entonces. Vamos para allá entonces. Bueno, María Magdalena, como les decía, y yo sé que muchas de ustedes ya lo saben, gracias a Dios, ya desde los años 70 en adelante esta energía comienza a llegar con mucha fuerza. Son muchas las mujeres llamadas a revelar esta historia. Hay muchos textos, hay escritos, han salido documentales, que es muy interesante porque cuando a ti te llama, te das cuenta que hay una verdad oculta, pero esa verdad oculta habla de una dimensión oculta de ti. Entonces, María Magdalena existió, es la mujer más nombrada en la Biblia, es la mujer que estuvo en la crucifixión, que estuvo en el sepulcro y que fue la primera en ser testigo del proceso, ¿no es cierto?, de revelación del maestro. Sin embargo, la iglesia, a pesar de que está en esta Biblia, ¿no es cierto?, durante los primeros años de la construcción ya de la iglesia católica, se comienzan a mezclar las mujeres.
Y comienza, y hay una homilía en particular que es la que se toma a María Magdalena y queda como la prostituta, queda como la de los 7 demonios, queda como la impura. Es decir, queda el arquetipo de la mujer como una mujer que debía ser salvada y que agradeciera que un hombre la había salvado. De ahí en adelante quedamos absolutamente sin poder, sin validación. Y ahí es cuando hablamos de lo arquetípico y de lo simbólico. Hablar de ella es un acto reivindicativo, no solo por ella, no solo por el mensaje del maestro, sino por el arquetipo femenino, en donde quedamos atrapadas en una estructura en donde solo los hombres tienen derecho a la conexión divina y no las mujeres. De los primeros mensajes que yo recibí, estaba en mi cocina y escucho una voz que me dice: Dios es luz, no es hombre ni mujer, nunca fue masculino. Esa frase, mientras yo lavaba la loza, me destruyó por completo, como si toda mi estructura interna se hubiese caído. Porque aunque ustedes no lo crean, nuestro sistema interno de programación está construido mirando hacia el masculino, hacia una estructura de poder que me va a llevar a la salvación. Ustedes saben cómo está construida la identidad de las mujeres solo con esa única idea de que Dios es hombre. ¿En qué lugar nos ha puesto en la historia esa sola idea? Y eso tiene un correlato en la vida cotidiana, en la vida social, cultural, en los derechos. Porque todo eso que está en lo más profundo de nuestro ser es lo que después nos va a negar la posibilidad de nuestra propia conexión. Porque la verdad lo tienen los hombres y no las mujeres. Así de importante es la energía de María Magdalena hoy. Una o descodificación del arquetipo interno, partiendo por lo más sagrado, el arquetipo interno de lo que es la divinidad. Y aquí comienzo con el compromiso que tengo con ella de decirles: Dios es luz, no es masculino ni femenino, nunca ha sido hombre, es totalidad. Esto es lo primero. Entonces, esta mujer que aparece en estas escrituras, ¿no es cierto?, que fue denostada arquetípica y simbólicamente a lo largo de casi 2000 años. También aparece en otros textos, los textos gnósticos. Los textos gnósticos pertenecen a los compilados de textos que utilizaban los primeros cristianos. Cuando Jesús es crucificado, ¿no es cierto?, y comienza su segundo periodo, vamos a decir, de trabajo energético aquí en la tierra. Las comunidades cristianas quedan solas, pero aunque ustedes no lo crean, solo en 3 años había logrado tal fuerza que comienzan a encenderse comunidades cristianas en muchísimos lugares. ¿Qué hacen las comunidades cristianas en el siglo II o en el siglo III? Empiezan a compartirse las parábolas, las ideas, porque sí, Jesús habló mucho más de lo que está en la Biblia. Habló del alma, habló de los procesos evolutivos, habló del Espíritu Santo, habló de un mundo mucho más místico y muchísimo más espiritual. Pero esas enseñanzas no podían ser entendidas. Y cuando se hace el concilio para organizar a estos primeros cristianos, deciden que esos textos no se van a usar más. Esos textos, sin embargo, ya estaban escritos en el siglo II, en el siglo III después de Cristo. Y esos textos se llaman los textos gnósticos.
estos textos gnósticos, que en realidad es del neognosticismo. El gnosticismo está antes que el Maestro Jesús, de hecho, pero él es parte de esa corriente, parte de la corriente de los esenios. Entonces, este neognosticismo que incluye la palabra de Jesús, ¿no es cierto? Son textos como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena. Sí, textos que hablan de ella y de cómo ella interpretaba y enseñaba todo lo que el maestro le había entregado. Y no solo lo que le había entregado, sino lo que le seguía entregando. Porque ¿cómo es posible que ella lo haya visto en resurrección? ¿Cómo es posible que haya hablado en textos como el Evangelio de María Magdalena de las fases evolutivas del alma? Porque fue la discípula más amada, la más elevada y la primera en canalizarlo. Lo seguía sintiendo, sentía su presencia, su mensaje. Es así como ella continúa su ministerio, siendo su propia voz. Por eso yo partí diciéndole un mensaje que me había dado el Maestro Jesús alguna vez. Si van a hablar de ella, están hablando de mí. Y si hablan de mí, están hablando de ella. Ella es la que continuó su ministerio, iniciando gente, bautizando gente, ungiendo gente. Así de poderosa. Y así es el permiso para el femenino. Y esta es una de las cosas más importantes que quiere que entendamos, que tenemos ese mismo potencial. Entonces vamos a encontrar un montón de textos gnósticos que comienzan a aparecer entre el siglo XIX, el siglo XX. Los más famosos de los grupos que empiezan a encontrar de textos, ¿no es cierto? Están los famosos escritos de Nag Hammadi o los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Entonces comienzan a encontrar y se dan cuenta que además este canon de textos era repetido, es decir, empiezan a aparecer en distintas partes, quiere decir que se fueron copiando los textos y las primeras comunidades cristianas se los transmitían. En esos textos, así como en la Biblia aparece María Magdalena como la mujer que le quitan los 7 demonios, que entre paréntesis hay una interpretación muy clara para eso. 7 demonios, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos 7 chakras. Es un proceso de iniciación el que vive ella. La activación de mis primeros 7 sellos. Más bien es un proceso de revelación. Ojo ahí también con eso, que es lo que una de las cosas que se dice, ¿no? Pero luego, en el fondo, la Iglesia Católica en el año 2016 hacen una rectificación llamándola el apóstol de los apóstoles, devolviéndole su lugar, el apóstol más importante, María Magdalena, porque es el primero en ver a Jesús resucitado. Es el primero en sentir su voz, en escuchar su voz. Eso habla de una mujer con un alto grado espiritual. Insisto, si están hablando de mí, están hablando de ella. Y si están hablando de ella, están hablando de mí. La misma conexión. Entonces, a nivel biográfico, ya tenemos los textos gnósticos. Es decir, no solo es un cuento o una revelación, solo como álmica. Aquí hay escrituras que hablan de ella. En el Pisti Sofía, ella queda como una mujer que es la que más interviene y conversa directamente con Jesús. En su evangelio habla de altas comprensiones espirituales. En el evangelio de Felipe, él dice, ahí va con María Magdalena su koinonos. Koinonos es compañera. En el evangelio de Felipe dice, él la amaba más que a todos. Él la besaba en la boca. Saquen sus conclusiones. En el evangelio de Tomás también aparece como una discípula iniciada. En el Pisti Sofía, cuando le cuestionan a ella
¿Por qué le tenemos que creer a una mujer? Y Leví sale a responder y dice, porque ella era la más amada por Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces es muy interesante porque también en los primeros textos aparece la tensión arquetípica y simbólica entre el femenino y el masculino. ¿Por qué tendríamos que creerle a una mujer? ¿Por qué Jesús te habría entregado a ti esta conexión? Y María Magdalena aparece diciendo, digo yo, no lo digo, no está en el texto, pero porque soy mujer. Ahí está, ahí está, la deconstrucción simbólica. Ujú. Entonces tenemos estos textos, pero la historia no queda ahí. Ya hay una historia desconocida. ¿Qué pasa con María Magdalena después que el maestro muere? Ujú. Y aquí es donde yo empiezo a contarles mi historia personal. María Magdalena. Am, bueno, mi historia personal comienza hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Y comienza también desde pequeña, con algunas revelaciones. Finalmente, como a los 28 años, ya empiezo claramente a recibir mensajes. Pasaron como unos 10 años más o menos, en los que comencé también con mi camino como canalizadora, haciendo sesiones, canalizando para otros. Ujú. Entonces yo ya canalizaba, pero canalizaba a maestros y guías que te ayudaban a orientar tu vida. Voy a dejarlo un poco en ascuas, los maestros del sol central. Es un poco larga esa historia y en otro momento se las voy a contar. Pero estuve haciendo el camino con ellos durante 10 años. Y en unas vacaciones en Cerdeña, una isla que está en Italia, estaba con mi marido y nos fuimos a unas rocas preciosas en un archipiélago que se llama La Magdalena, ¿no? Algo que a mí ni siquiera me dije, uy, como María Magdalena, nada. O sea, no hice ninguna relación. Además que en Italia ustedes van a la esquina y en la Plaza San Pedro, la Plaza San Pablo, la Plaza San Lázaro, entonces, que se llame la Magdalena no me dice nada, ¿no? Tampoco era una persona que estaba completamente vinculada a canalizar o a tratar de entender cosas que tuvieran que ver con los contextos actuales. Todo tenía que ver con el proceso evolutivo del alma, de la creación y la gestación de la conciencia, el sol central. O sea, era otro mi mundo y es como si ese mundo lo hubieran aterrizado a experiencias reales que para mí eran muy cercanas, solo hace 2000 años. Cuando los maestros hablan de perspectivas evolutivas, te hablan de 26.000 años, no te hablan de 2000, no te hablan de personas que vivieron aquí en la Tierra. Entonces estábamos ahí y nos sentamos a meditar frente al mar. Y yo me siento y siento una presencia enorme al frente mío. Esta presencia yo automáticamente, sin saber cómo, la reconozco y digo, María Magdalena. Entonces ella me dice, sí, soy yo. Yo pasé por aquí. Todo lo que se cuenta de mí es verdad. Y yo quedo como, y se va. En ese tiempo yo no tenía como, no existía todavía como andar siempre en línea. Entonces yo, cuando vuelvo al hotel, me meto a Google y pongo María Magdalena, su historia, ni idea. Y ahí es cuando se me empieza a abrir esta otra historia que hoy día también es una tradición muy importante. María Magdalena, junto a un grupo cercano, sobre todo de ministerio de mujeres, de las mujeres que acompañaron a Jesús, como María Jacobé, María Salomé, las Saras, porque hablo de Saras, Sara la Cali, Sara la hija. Ujú. Eh, Todo el ministerio femenino junto a José de Arimatea y otros arrancan. La gran mayoría de los primeros cristianos, luego de que es crucificado Jesús, se van a Egipto
otros se van a Turquía, ¿verdad? Y en Egipto se van a Alejandría. Sin embargo, con el Imperio Romano se empieza a volver cada vez más complejo. Entonces deciden emigrar, toman un barco y ese barco cruza, ¿no es cierto?, hacia las costas de Francia. Pero en el cruce, la parada que se hace en una isla. Esa isla es Cerdeña. Entonces yo estaba en Cerdeña leyendo esta historia que estaba en Google, que me decía que María Magdalena había pasado por Cerdeña antes de irse al sur de Francia. Entonces yo, sin saber nada, cuando me dice todo lo que se cuenta de mí es verdad, entonces yo dije, wow, todo lo que empecé a recibir de ahí en adelante, alguien ya lo había canalizado, ya estaba escrito. Entonces para mí fue una verdadera revelación, cómo nadie nunca me contó esta historia. Ujú. Una historia que aparecía, mencionaba, por ejemplo, yo soy de la época en que en mi juventud salió el Código Da Vinci, que hizo mucha revolución. Sin embargo, no se terminaba de entender. No terminé de entender esto como de que bueno, ok, María Magdalena habrá sido la pareja de Jesús, no me extrañaría, dije yo, pero aparte de eso, ¿qué más? Faltaba toda la otra parte, la parte en donde ella viaja a Europa a continuar con el legado del maestro. Y un legado que no solo era un legado de la palabra. Aquí quiero que entendamos lo que Jesús y María Magdalena logran, que es anclar la conciencia del Espíritu Santo. La primera vez que estuve en unas catacumbas que son como de las más antiguas en el sur de Francia, de primeros cristianos, donde cuando hacemos viajes al sur de Francia con gente, pasamos por ahí, hacemos una ceremonia en uno de los altares que tiene tallado a María Magdalena. Entro y veo un fuego blanco enorme y mi alma se expande. En ese momento, mi pensamiento fue, con razón, que había gente dispuesta a morir por esto, porque lograron anclar un amor tan grande, una conciencia de expansión álmica tan fuerte, que la gente era capaz de renunciar a su propia vida material sabiendo el riesgo que, que, que corrían. Es tanto el amor. ¿Cómo tiene que haber sido el amor para que prendiera el cristianismo en lugares tan alejados como China? ¿Cómo llega en tiempos de que no hay internet, que no es llegar y tomar un avión para ir allá? ¿Cómo llega hasta China a encenderse con un fuego tal que el imperio, que los emperadores tienen que empezar a apagarlo? La persecución de los cristianos en China fue brutal también. Es decir, era un fuego tan grande que pese a exponer tu vida, tú seguías esta conciencia. María Magdalena entonces realiza un ministerio en el sur de Francia. Hay un lugar muy simbólico que es San María de la Mer, que es donde se dice y donde está la tradición, en donde desembarcan estas mujeres en la playa y comienzan los primeros ministerios. Y aquí hay algo muy, muy importante. Son ministerios particularmente de mujeres, porque son mujeres hablándole a otras mujeres, mujeres enseñándoles a hombres. Y ahí hay una semilla preciosa, porque esas costas eran puras tribus buscando asilo. Marsella pasó a ser, y toda la costa pasó a ser un gran abrazo a todos los que venían de África, arrancando sobre todo de las invasiones y del Imperio Romano. ¿Qué es lo que vamos más a encontrar? Tribus paganas, tribus del desierto que se instalan. Los egipcios, es decir, los gypsies,
es decir, los gitanos. Gitanos que por supuesto venían de la India, de muchos lugares recorriendo, pero recuerden que Egipto era el gran centro, era la gran capital, el gran comercio, y de ahí entonces las tribus comenzaron a arrancar. Ahí entonces, en San María de la Mer, es como la gran capital de los gitanos. Ahí es donde viajan una vez al año. ¿A celebrar a quién? A Santa Sara. ¿A celebrar a quién? A las mujeres que cruzaron. María Jacobé, María Salomé. Vamos a encontrar en San María de la Mer que en todos lados está retratada esta historia, la llegada de las mujeres que seguían al Maestro Jesús. Y vamos a encontrar una iglesia dedicada a Santa Sara, dedicada a María Jacobé, dedicada a María Salomé. Vamos a encontrar textos escritos. Luego se dice que la historia continúa y María Magdalena recorre distintos lugares entregando la palabra, hasta que se instala a unas horas de ahí, en unas cuevas, las cuevas de San Baume. La tradición dice que se quedó 30 años ahí, conectando con ángeles, con guías, iniciando en esas cuevas. Yo le preguntaba a María Magdalena si realmente murió ahí, y ella me dice: donde se hable de mí, ahí estoy. Esa ha sido su respuesta. Entonces sí, me ha pedido que lleve también en peregrinaje a mujeres allá. Lo hemos hecho, ha sido precioso. Entonces ahí tenemos un poco esta historia. En el año entre el 9, en el siglo 9 y el siglo 13, María Magdalena se hace muy, muy famosa en el sur de Francia. Y vamos a encontrar muchos textos en algunas abadías, textos, hay una historias de santos que fueron escritas en donde María Magdalena era muy importante, donde María Magdalena era la maestra que había traído la palabra de Jesús al sur de Francia. Incluso pasó a ser la gran guía de la monarquía. Esa es una de las relaciones que existe entre la flor de lis y la monarquía francesa, ¿no? Y la flor de lis como la escuela de enseñanza de María Magdalena. Entonces ahí tenemos una historia biográfica, una historia simbólica. Y ahora les quiero hablar de esta historia, de ella y cómo se presenta hoy. Como yo les decía, la energía del maestro presente en María Magdalena, pero también una María Magdalena que hoy día está viva. Ojo, te enseñaron a rezarle a Él, busca refugio en el Maestro Jesús. Y yo hoy día te digo, busca refugio en María Magdalena. Y ella hoy día está viva, no solo a través de los misterios y del fuego del Espíritu Santo en el sur de Francia, no solo a través de los textos gnósticos y las enseñanzas evolutivas sobre el alma, no solo a nivel simbólico, por la rectificación de decir que fue el apóstol de los apóstoles, una sacerdotisa, para la que les interesa el tarot de Marsella, la papisa. No solo una mujer, sino que una mujer con voz, con autoridad y con conexión espiritual. Un arquetipo de mujer que para ese entonces es una absoluta revelación, tan revelación como el maestro. Porque sí, Jesús y María Magdalena fueron rebeldes, cuestionaron lo impuesto. Ellos, ¿a quiénes cuestionaban? Cuestionaron a la estructura del poder, cuestionaron a la estructura religiosa, cuestionaron al templo de Jerusalén. Y eso le costó la vida al maestro. Pero cuestionaron con cómo estamos vivos.
porque para ellos nosotros no somos esclavos, somos hijos de Dios. ¿Comprenden? Cuestionaron el orden imperante. En China erradicaron en 2 minutos el cristianismo por una sola y simple situación, que el Maestro Jesús decía que todos éramos iguales. ¿A qué imperio, a qué emperador le va a gustar que digamos que todos somos iguales? Cuando yo soy el enviado divino y desde ahí está mi poder, a nadie le interesa decir que somos todos iguales. Esa energía también la aporta María Magdalena, una energía de rebeldía. Y aquí les quiero compartir algunas palabras de cómo se presenta. Yo no soy solo esa historia que tú crees conocer. Yo hoy me presento como una conciencia más allá de lo que fui, sino de lo que soy. Tampoco soy una maestra ascendida, aunque te sea fácil verme así. Prefiero presentarme como una hermana o una amiga en tu vida. Hoy me dirijo a todos, pero en particular a las mujeres, porque aprendí y comparto un mensaje de unidad. Yo no soy la mujer que sufrió, yo soy la mujer que aprendió de lo que le tocó vivir y que hoy saca su voz al mundo. Como manto de luz, mi frecuencia hoy desciende para muchos canalizadores y mujeres medicina de distintos lugares. Es justamente para que puedan darle voz a mi voz. Es tiempo que el secreto sea destapado y que todos me puedan oír. Ese es mi compromiso, hacer real el proceso de integración de la conciencia en la materia. Esta parte es muy gnóstica. Hacer real el proceso de integración de la conciencia en la materia. Es decir, que realmente el espíritu encarne en el cuerpo, para que los que son más New Age o alternativos, que tu ser superior realmente esté dentro tuyo, que tu ser real realmente esté manifestado, pero manifestado en tu vida cotidiana. María Magdalena es esa fuerza, es el rojo vivo. El manto rojo es el rojo vivo porque es la fuerza de la vida, la fuerza que necesitó el Maestro Jesús para que la energía se anclara, la fuerza para continuar con su legado. Y aquí se los explico, y se los explico cómo yo lo he recibido. Entonces, los maestros me explican lo siguiente. María Magdalena es la otra parte del trabajo crístico en la tierra. Por eso es la llama gemela de Jesús, porque lo asumieron juntos y porque unificaron su canal, es decir, ella y él. Cuando están hablando de ella, están hablando de mí. Cuando están hablando de mí, están hablando de ella. Unificaron su canal. Al trabajo crístico de Jesús le falta la otra mitad del mensaje. ¿Cuál era el trabajo de Jesús aquí en la tierra? Reconectar la conciencia a la fuente, en tiempos en donde estaba completamente desconectada y donde no teníamos posibilidad de hacerlo por nosotros mismos. Y bajar códigos de integración que nos ayuden a salir de la polaridad. Esto es mucho. Salir de la polaridad tiene mucho que ver con la conciencia crística, con un proceso de integración del femenino y el masculino, de la luz y la oscuridad, que me encantaría poder ahondar hoy, pero que es muy profundo. Si a alguien le interesara en algún momento, de hecho, nosotros comenzamos con un trabajo que vamos a hacer durante un año para trabajar energía crística, que comenzamos el 12 de agosto, en cada luna llena y en cada luna nueva, canalizando a María Magdalena. Ya les voy a contar de eso. ¿Pero por qué lo digo? Porque me encantaría poder transmitirlo,
Pero esto, aunque esté en palabras, la conciencia crística, la integridad del femenino y el masculino, la salida de la polaridad, es un ejercicio que debe moverse por dentro, porque es tremendo, suena como grandilocuente. No alcanzamos a dimensionar energéticamente lo que significa y cómo se hace el trabajo por dentro. Ese es el trabajo de acomodo de energías que el Maestro Jesús hizo, que le enseñó a María Magdalena y que María Magdalena siguió haciendo. Frente a esto, cuando decimos que María Magdalena es la otra parte del trabajo crístico que vino a hacer Jesús al planeta Tierra, les comparto lo que ella me explica. Y ella me dijo en meditación, Jesús me siguió transmitiendo códigos e información, aún con mayor comprensión y luz desde otros planos. Yo, junto a un grupo de personas, los sembramos en Europa para dar paso a un nuevo ciclo de la conciencia, en un nuevo punto neurálgico, donde se acumularía toda la frecuencia de interacción en los próximos 2 milenios. Europa. Es decir, toda esa fuerza, toda esa energía, todos esos códigos debían ser trasladados a donde en los próximos 2000 años iba a ser el centro de la evolución civilizatoria que era Europa. Por eso, si me lo preguntan a mí, María Magdalena siguió recorriendo, no se quedó en el sur de Francia y siguió entregando su palabra, iniciando gente y anclando código por Francia. Hay otra historia que también es parte de un trabajo más profundo, pero que termina en Inglaterra, anclando en lo que vamos a decir que es el chakra del corazón del planeta, los códigos crísticos. Esa es otra historia, por supuesto que mucho más multidimensional, porque hay que entender que cuando hablamos de códigos crísticos es información energética para saber poder mover el campo en este presente. Y cuando digo campo me refiero a tu campo energético, para no polarizarte con el miedo, con la rabia, para no polarizarte con las experiencias y mantener ese punto cero, llevar esa energía al corazón. Eso me lo explica María Magdalena y es una de las frases que también quería leerles, porque creo que resume el movimiento energético que nos enseña el Maestro y María Magdalena. María Magdalena me dice, efectivamente, yo sufrí y recibí embates, pero no me ahogué por ello, porque recordaba perfectamente lo que debía ser hecho. Con Jesús recordaba cada paso de las Escrituras. Todo fue como nos dijeron. Todo se desarrolla acorde al plan. Escuchaba ángeles todo el tiempo y cuando algo oscuro y doloroso acechaba, podía recibirlo con amor. Estaba preparada para acogerlo en mí. Solo con esta frase podemos hacer una clase completa. Porque primero se refiere a que siempre supieron lo que iba a pasar. Tal fue como nos dijeron. Todo fue como nos dijeron. Todo se desarrolló acorde al plan. Siempre supieron del proceso que iba a vivir Jesús, que era evidente. Pero ella estaba tranquila porque todo se fue dando tal como el Maestro los instruyó. Escuchaba ángeles todo el tiempo, es decir, ella estaba conectada todo el tiempo recibiendo guía. Por eso dice que no estuvo realmente ahogada. Por eso dice, yo sufrí y recibí embate, pero no me ahogué. Y aquí está la parte que yo quiero recalcar. Escuchaba ángeles todo el tiempo y cuando algo oscuro y doloroso acechaba, podía recibirlo con amor. Estaba preparada para acogerlo en mí. Esta es la enseñanza. ¿Cómo? Todo lo que pueda suceder adentro tuyo comienza a ser envuelto
por amor. Esa energía de amor es la que neutraliza y equilibra la polaridad. Y ese es un trabajo de iniciación, porque la palabra amor no es lo que creemos, es un trabajo también de energía que va a neutralizar, equilibrar cargas para que esa oscuridad o ese dolor que va a seguir sucediendo y que definitivamente a María Magdalena o a los primeros cristianos les sucedió, pueda ser integrada en el corazón. Porque no se trata de lo que te pasa afuera, sino de cómo tú lo procesas por dentro. Aquí voy a hacer como un paréntesis. El mundo de la espiritualidad, y esto me lo deja muy claro María Magdalena, no se trata de meterme al mundo energético para que todo me resulte en la vida, para que de ahora en adelante todo sea perfecto en mi vida. Voy a co-crear la pareja perfecta, voy a co-crear mi mundo ideal, voy a cerrar los ojos, respirar y voy a tener el auto último modelo afuera de la casa. No, te van a seguir pasando cosas porque esta es la vida. ¿Cómo yo voy a transformarlo por dentro? Esa es la maestría y esa es la espiritualidad. María Magdalena no le dejaron de pasar cosas. Y si pensamos, solamente la leyenda áurea terminó 30 años en una cueva. O sea, por lo menos frío y hambre. Partamos de ahí. Y soledad. El punto es cómo eso se trabaja y se integra por dentro. Esa es la ley del amor de la que habla Jesús y María Magdalena. Ese es el misterio crístico que habla del equilibrio de polaridades para poder mantenerte en tu centro. Uh-huh. Entonces, María Magdalena nos dice, Jesús me inició en eso y yo lo invité también. Él me enseñó a abrirme a la oscuridad con equilibrio y comprensión. Y yo le enseñé a abrirse al amor sin victimizarse también, pues era parte del camino trascender el amor de pareja y era parte de mi camino comprender el equilibrio del bien y el mal, recordando que somos unidad. Uh-huh. Aquí está hablando de cómo ella le enseña algo a él y él le enseña algo a ella, mientras unifican canal. En el mundo crístico, ¿no es cierto? Es este equilibrio, esta polaridad, este dolor, cómo lo recibo y lo transformo para que realmente no deje o no fragmente mi alma. Un dolor muy fuerte rompe tu alma y luego, ¿no es cierto? Hacemos años de reparación, de recomposición del alma, de lo que le llaman hoy día trauma. Uh-huh. Cuando hay maestría interna, lo que te sucede nunca va a romper el alma, se mantiene completa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estoy sostenido en la conciencia del uno, unidad, todo junto, no se me desarma, no me salgo de Dios mientras suceden cosas. Esto es parte de las enseñanzas. Uh-huh. Quien quiera acompañarme por 13 lunas, un año, voy a ser feliz de poder transmitirles. Todo lo que quiero es poder enseñar esto, pero también poder transmitirlo en encuentros como estos. Pero esto es profundo. La maestría para no verte afectado, la maestría para mantener tu alma completa, integrada frente al mundo externo o frente a las vicisitudes del mundo material. En esta vida pasan cosas que son parte de la realidad humana. Pero cuando tú tienes tu alma completamente conectada a la conciencia divina, puedes comprender cómo eso construye y complementa. María Magdalena me habla de la ley del complemento, no la ley de la separación, el complemento. Cómo esta situación me complementa, cómo esta situación me construye. Esa es la pregunta.
Porque cómo esta situación me destruye es muy fácil. Cuando nos pasa algo, tenemos muy claro de qué manera me destruyó. Pero cómo esta situación me complementa, cómo esta situación me construye, es muy distinto. Esa es una de las grandes enseñanzas. Vamos a ver qué hora es. Ya son las 12. Ujú. Bueno, entonces, María Magdalena es la otra parte del maestro. María Magdalena es la conciencia del amor. María Magdalena es la que se queda y enraiza esa verdadera frecuencia. Cuando hablamos de lo verdadero, es porque ese mensaje verdadero es el que nace en el seno de un cristianismo en el sur de Francia, porque viene directo de la fuente. Y solo para cerrar esta parte, quiero leerles justamente esa frecuencia para poder transmitírsela. La frecuencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa la conciencia del Padre a través de la Madre. Quiero que entiendan esto. No se entiende el masculino sin el femenino. No se logra hacer carne la enseñanza del masculino sin el femenino. El femenino va a ser la vasija. El masculino va a ser el aceite. Es decir, para que se haga carne. Ujú. Tal como dice el maestro, como carne de mi carne, sangre de mi sangre. Necesitamos un femenino. Entonces aquí hay unas claves preciosas. El Espíritu Santo representa la conciencia del Padre a través de la Madre. Es la presencia divina. Ser tocados por el Espíritu Santo es ser elegidos para dejar de vivir una vida ordinaria y comenzar a vivir una extraordinaria. El Espíritu Santo es la presencia divina en ti. Y ese es el llamado de los primeros cristianos. Son hombres y mujeres despiertos que conocieron el amor. Ese es el fuego y esa es la fuerza. El fuego del amor. Vamos a respirar estas palabras que son muy fuertes. Porque sí, es la revolución del amor. La conciencia. La conciencia divina en la tierra. Como un fuego blanco que despierta corazones. Que deja ir falsas creencias. Que te recuerda que tú eres luz. Presencia divina en la tierra. Esto es lo que nos legó el maestro. Esto es lo que abrió María Magdalena aquí en la tierra. Y esto es lo que hoy nos convoca. Y la ley del amor fue la enseñanza.
El amor no compite. El amor complementa. El amor construye. El amor enseña. El amor repara. El amor reestructura. El amor es conciencia. Y en esta tierra cobra forma la forma de la conciencia del Cristo. El amor, cuando cobra forma dentro de ti, se transforma en el Cristo. Tú eres ese Cristo. Respira profundo, como un fuego blanco que te ilumina. Siente la energía del gran Padre y de la gran Madre, del Maestro Jesús y de María Magdalena. Reforzando esta conexión y este canal. Conecta tu ser al Espíritu. Conecta tu ser en conciencia y brilla, brilla, brilla. Deja que te llegue este mensaje de la fuente. Que abra tu portal y tu canal. Y que esta energía comience a llegar no solo a tu corazón, sino también a tu útero. Ese es el trabajo de María Magdalena. Ayudarte a bajar la inspiración, la conexión y la espiritualidad desde el corazón al útero. Es decir, hacerlo carne, hacerlo presente, hacerlo vida. Desde la fuente al corazón está el Maestro Jesús y desde el corazón al útero o desde el corazón a la tierra está María Magdalena. Es la fuerza del femenino que encarna. Es la fuerza espiritual de la materia. Y en la materia, ese es el femenino. Esa es la
oportunidad del femenino. Esa es la oportunidad de María Magdalena, de poder vivirlo realmente en ti, de poder volver a sentirte digna y merecedora en tu vida cotidiana, poder volver a sentirte reina y soberana. Entonces, esta luz blanca que viene llegando al corazón comienza a bajar al útero de las mujeres y al segundo chakra de los hombres. Deja que María Magdalena te ayude para que todo este amor sea un amor en carne y hueso, un amor presente, un amor encarnado. Y ahora deja que María Magdalena ponga un manto, un velo rojo en ti, representando esa fuerza, la fuerza de la encarnación, la fuerza de estar vivas, la fuerza del Espíritu Santo en ti. Entonces ella nos dice, yo soy María Magdalena y hoy vengo a celebrarte, a celebrar la vida y los nuevos comienzos. Las últimas etapas de estos milenios han sido difíciles, confusas, oscuras. Yo vengo a celebrarte porque represento la caída de los velos y represento la caída de los miedos. Quiero decirles sobre todo a las mujeres que atrás comienza a quedar el arquetipo de la mujer sumisa, pequeña, con miedo a brillar. Comprendan que durante demasiado tiempo para las mujeres brillar fue morir. Cualquiera que destacara podía ser víctima de la exclusión, de los malos comentarios, de ser apedreada afuera de sus ciudades, expulsada, en otros tiempos excomulgada, quemada en una hoguera. ¿Comprenden cuán profundo está arraigado? Brillar era morir. Y hoy les digo, celébrense, porque brillar es vivir. Y dejen que con mi frecuencia y mi voz las ayude a liberar esas memorias amargas de una tradición antigua que nada tiene que ver con estos tiempos. Y por eso he vuelto, porque hoy es el tiempo para que ustedes liberen, para que ustedes liberen ataduras internas, para que liberen conflictos anteriores y para que se permitan vivir en plenitud.
Hoy vengo a decirles, ustedes son reinas y soberanas de su vida. Y yo, a pesar de cómo me retrata la historia y el tiempo, soy reina y soberana de la mía. Sientan el fuego del Espíritu que se enciende en el útero. A María Magdalena, devolviéndonos coraje, fuerza, valentía, entusiasmo. Y ella dice, ganas de vivir, ganas de estar aquí, ganas de ser mujer, para que sus vidas dejen de estar limitadas entre cuatro paredes, entre responsabilidades y quehaceres, y vuelvan a estar, a vivir, a bailar y a gestar nueva vida, vida para ustedes, vida para las mujeres y vida para los hombres. La mujer viva reactiva el tejido social. La mujer presente ordena, nutre, contiene, se vuelve activa para poder devolverle el equilibrio al mundo. ¿Acaso no lo ven? No solo se trata de ustedes como mujeres individuales. Despertar a tu voz interna es comenzar a equilibrar al planeta completo. No lo olviden. Bienvenidas a conectar conmigo. Cada vez que sientan que necesitan permiso para ser feliz, para que yo les pueda decir, no lo necesitan. Cada vez que sientan que necesitan permiso para ser libre, permiso para ser mujer, vengan a mí, porque no lo necesitan. Yo romperé con fuerza y convicción y con la ley del amor las cadenas del femenino. Respiramos profundo y comenzamos a volver aquí a este presente, agradeciendo su presencia, la conciencia del espíritu, bendiciendo estas palabras, esta fuerza. Para los que ya se les ha ido apareciendo María Magdalena, es una energía radical, poderosa, rebelde. Es un nivel de conciencia donde la mujer no es débil. Está en equilibrio, es presente. María Magdalena un día se sienta y me dice, repite conmigo, ser mujer es fácil. Y cuando dice esa frase, empieza a salir de mí todo el dolor del femenino. Y empiezo a repetir, ser mujer es fácil. Y mientras yo decía ser mujer es fácil,
Me veía a mí, veía a mi madre, veía a mi abuela, veía las generaciones de mujeres sin poder elegir, sin poder hablar, injustamente repudiadas. Y me dice, ¿te das cuenta que si tú no trabajas todos estos condicionamientos, por más que te creas libre en el mundo, no vas a permitir la plenitud interior? Necesitas por dentro saber que eres libre. Necesitas realmente ser libre. Y yo hasta ese momento creía que venía de una generación que había podido elegir. Yo tuve suertes, muchas, como por ejemplo fui a la universidad, viajé sola, experimenté, pude elegir a mi pareja. Entonces yo creía que eso era cosa del pasado. El punto es la fricción que existe. Muchas de ustedes hoy día viven en absoluta normalidad a la par con los hombres, pero la fricción todavía está por dentro, porque todavía hay un sobreesfuerzo que tiene que hacer la mujer para validarse en el mundo. Es decir, todo el mundo dice, pero ¿para qué siguen con este tema? Si yo voy al trabajo, yo alcancé un buen puesto, sí, pero tú te tuviste que esforzar el doble. Y hay una serie de validaciones por las que has tenido que trabajar siempre, siempre validando tu voz. Validaciones muy inconscientes, como por ejemplo, me tengo que validar a través de la juventud. Ustedes saben, porque son mujeres, aunque me digan que no les importa, ¿saben lo que significa una arruga para la psique femenina? Significa que ya no servimos. Significa que ya no somos dignas. ¿Por qué creen ustedes que las mujeres estamos dispuestas a someternos a 8000 cosas con tal de vernos eternamente jóvenes? Por validación. Y eso es inconsciente y es profundo. Y por eso María Magdalena hoy día dice, primero le hablo a las mujeres. No porque su mensaje no sea colectivo, junto al Maestro Jesús para la humanidad completa. Pero si primero no reparamos la energía del femenino, si primero no se repara la estructura y la autoidentidad que tenemos para ser mujer, no podemos anclar el espíritu y no podemos volver a equilibrar. La maestra nos decía, ¿cómo no se dan cuenta? El equilibrio del femenino. El equilibrio del planeta entero pasa porque nuevamente aparezca el femenino. El femenino que te va a decir, espera, estamos de acuerdo con un crecimiento, pero un crecimiento orgánico. Estamos de acuerdo con que tenemos que evolucionar, pero conectados al corazón. Estamos de acuerdo con que tenemos prioridades en el mundo social, pero tenemos que tener una realidad construida en torno a la vida, en torno a lo que nos nutre, en torno a nuestros niños, en torno a las generaciones siguientes. Tengo mucho por compartirles de ella y quiero que hoy día se queden con esto, con dos cosas muy importantes. Una, que ella es accesible. Busquen rituales, somos femeninas. Busquen formas, busquen el color rojo, busquen algo que las represente, busquen a la rosa, que es otro gran símbolo, que tiene que ver con la conciencia del corazón, con la ley del amor, con el femenino. El rojo que hace que esto esté encarnado. Recuerden que el trabajo, que el mensaje del maestro no está completo. Del Espíritu Santo al corazón, pero del corazón al útero, María Magdalena. Hemos rezado al Padre tanto. Y claro, muchas podemos vivir en un mundo precioso a nivel espiritual, en nuestros mundos internos, pero nuestra vida cotidiana, quiénes somos, nuestra identidad no cobra fuerza.
porque está aquí y queremos que llegue al útero, a mi capacidad de ser concreta, a mi propia identidad en este plano. Entonces esto es lo primero, el trabajo de anclaje del cielo a la tierra, de conexión al espíritu. Tiene dos patitas. Uno, poder conectar a esta energía del Padre, del Maestro Jesús. Y la otra, poder tomarnos de la energía de la Madre para bajarlo a la tierra. Porque el proceso es cielo y tierra. Entonces sí, invóquenla. Sobre todo cuando a las mujeres nos toque sacar nuestra voz, nos toque encontrar fuerza para poner límites, nos toque creer en mi verdad aunque todo el mundo me llame loca. Porque eres tú la única que va a poder construir su felicidad. Y somos tan vulnerables porque estamos criadas, porque estamos codificadas, porque tenemos estructuras de generaciones y generaciones hacia atrás que nos hacen tan vulnerables que lo que el otro opine puede llegar a destruirnos. Basta con que alguien te dice, pero mira, no estoy segura que es buena idea, y listo, se nos derrumbó. Lo que nos dice María Magdalena es reemplazar esa vulnerabilidad basada en generaciones anteriores por una conciencia fuerte, porque lo que necesitamos son mujeres despiertas, mujeres sacerdotisas, mujeres empoderadas, aunque ese último concepto esté un poco manoseado, porque no buscamos el poder masculino, buscamos poder poner sobre la mesa una forma de ser y vivir distinta, y que nada ni nadie nos doblegue. Entonces, para cerrar, les voy a leer el último mensaje y les voy a contar el compromiso que tengo con ella. Es un compromiso de poner voz a su voz, es un compromiso con el femenino que asumí como tarea también, como una misión propia para mí y para las mujeres, y es parte de la reestructuración planetaria. Seguir hablando del amor, de la conciencia y de la rectificación del femenino. María Magdalena me dice entonces, si es posible hacer un trabajo por 13 lunas, un año completo, en cada luna nueva y en cada luna llena, porque se necesita al menos un ciclo completo, una vuelta al sol completa para poder reparar condicionamiento. Entonces, para quien quiera, voy a iniciar un seminario que se llama Las Enseñanzas de María Magdalena. Vamos a estar por 13 lunas a partir del 12 de agosto con luna nueva. Por 13 lunas, en cada luna nueva, en cada luna llena, canalizando a María Magdalena, reestructurando conciencia, revisándonos, porque tenemos el derecho de ser plenas, porque tenemos el derecho a ser feliz. Y si vamos un poquito hacia adentro, vamos a ver las restricciones que tenemos, las fricciones que tenemos. Entonces este es un trabajo profundo al que estoy invitando. Por eso sí tiene un valor. Lo que no significa que no voy a seguir hablando de ella, ni compartiendo las canalizaciones, ni compartiendo sus verdades. Voy a seguir. Pero quien quiera hacer un camino más profundo de la mano de ella, de la mano del Maestro, de la conciencia crística y la ley del amor, los invito para el 12 de agosto al seminario Las Enseñanzas de María Magdalena. Vamos a ir profundo. Es un taller, un seminario que como dura 12 meses, se paga mensual, tiene un valor de $50, que son 48.000 pesos chilenos, que se pagan mes a mes. Y va a ser un trabajo en que nos va a tener meditando, conectando y recuperando poder interior, fuerza interior. Los maestros del Sol Central me dicen, la misión de María Magdalena es encender el fuego del espíritu en cada mujer que ha dejado de creer en sí misma, en cada mujer que ha dejado de confiar y de soñar, en cada mujer que no sabe lo que son los límites, ni el permiso para expresar su alma. Tenemos fricciones para expresar nuestra verdad y por eso siempre terminamos sintiéndonos insuficientes.
y que todo lo que hago pareciera que no fuera suficiente, porque no tenemos el permiso para manifestarnos adentro al 100%. Lo primero que aprendimos fue a callar. Y aquí les dejo un pedacito, un trozo de una de las canalizaciones de ella, que dice: todavía dudas de tu poder, porque no te has dado cuenta que tu poder es el poder de la Madre Tierra, es la fuerza de la vida. Ustedes, mujeres, son la fuerza de la vida, son el fuego del origen, son el fuego de la raza. Encuentra tu lugar, llénate de fuerzas y avanza. Avanza con el fuego encendido y ámate. Ámate y bendícete. Ahora libera tu voz, libera tus miedos para tomar el estandarte del femenino, para salirte sin miedo a manifestar tu voz y reconciliar el femenino y el masculino divino. No pueden seguir como mujeres teniendo miedo a los hombres. No pueden seguir como mujeres teniéndole miedo al que dirán. No pueden seguir como mujeres teniéndole miedo al paso del tiempo, porque entonces no tienen permiso para ser ni existir. Y el mecanismo de transformación es espiritual y profundo. Además, debe ser colectivo. Yo les entrego y les devuelvo soberanía, poder, autoestima, manifestación, cocreación, conciencia, vida, libertad, expansión, resignificación. Aquí está mi llamado. Vengan, mujeres. No podemos seguir sintiéndonos mal con nosotros mismos porque hablé más o porque hablé menos, porque debería haber dicho esto en una reunión, porque no lo dije, porque le dije que sí si quería decirle que no, porque no me ven, porque no me escuchan. Es tiempo de soberanía. Y soberanía quiere decir que yo sé quién soy. Es la fuerza del espíritu. Entonces ahí tenemos a una María Magdalena que vivió los conflictos con el patriarcado, que no le creyeron, pero que fue escrita desde los primeros textos en adelante como una mujer, como la alumna más elevada del Maestro Jesús, como el apóstol de las apóstoles, como una mujer culta, como una mujer de hecho que tenía dinero, porque son las mujeres, y eso sí aparece en la Biblia, son las mujeres las que daban el dinero para mantener la causa del Maestro Jesús. Los mecenas del ministerio de Jesús fueron mujeres. Entonces, ¿quiénes somos las mujeres? ¿Las que le hacíamos la comida mientras ellos aprendían, crecían espiritualmente y llevaban la palabra de Jesús? ¿O éramos las sacerdotisas que tenemos acceso al Espíritu, que somos poderosas y que necesitamos poder traer ese fuego a la tierra? Necesitamos urgente que esta conciencia esté presente en nuestro día a día, en nuestros pequeños rituales diarios, en nuestra forma de percibir y de movernos por esta realidad. Eso es lo que va a equilibrar las cosas. Y esa es la apuesta de María Magdalena. Una mujer que existió, que vivió, que trascendió, que pasó a ser un arquetipo simbólico, una verdad de un cristianismo que nadie nunca entendió, pero también una maestra multidimensional que hoy día nos está entregando energía, fuerza y comprensiones que en ese momento no pudieron ser entregadas. Esta es, al menos, me emociona mucho, esta es mi María Magdalena y yo se las comparto con todo el amor. Porque tenemos el derecho a ser mujeres libres, mujeres sin miedo, mujeres sin dolor, con una autoestima sana,
con amor propio. No sabemos lo que es eso. Pero sí lo sabemos. Y sí están dentro de nosotros. Así que gracias por este día. Gracias por este círculo. Gracias por poder transmitirle un poco o en parte este fuego. Y si alguna siente seguir el seminario, yo voy a dejar el link para que lo revise en los grupos de WhatsApp. Bienvenidas, bienvenidos. Si no, también les comento que esta semana de conexión todavía no se acaba. El martes 22 de julio, 18, 19, 20, 21, 20, o el miércoles 22 de julio, el miércoles es el día de María Magdalena, por eso estamos haciendo este encuentro. Se celebra el día del apóstol de los apóstoles para la Iglesia Católica. Ese día van a recibir también una meditación muy bonita. Les tengo otro regalito y una invitación para cerrar esta semana, este camino que comienza a abrirse hoy día con este círculo para el domingo. El próximo domingo, que si alguien me escribe por aquí, ¿qué fecha es? No tengo idea. El próximo domingo hacemos un cierre de este trabajo para que puedan volver a escuchar esto, para que puedan volver a escuchar el mensaje, para que lo pasen por dentro de ustedes, para que escriban la canalización, para que la sientan por dentro, porque cada palabra, cada gesto de ella trae una frecuencia que nos mueve. Denle vuelta a todo lo que han escuchado hoy día. Repitan, sean mujer, es fácil, hasta que realmente esa conciencia esté completamente en todo nuestro cuerpo. Gracias por este encuentro. Gracias por el fuego del femenino encendido. Ahora, la conciencia del Espíritu Santo que nos llegue hasta el útero y que sea completamente encendido. Un beso, un abrazo. Gracias por venir. Gracias por resonar. Gracias por el amor. Pueden escribirme por WhatsApp todos los que quieran. Me va a encantar recibir feedbacks. ¿Qué les pasa? ¿Qué se mueve? ¿Qué sienten? Ahí está la María Magdalena, la biográfica, la arquetípica, simbólica y también la multidimensional, energética y crística. Un beso grande y nos vemos el próximo domingo para cerrar este trabajo. Y recuerden que van a tener otra canalización en la mitad de la semana. Así que va a ser un retiro completo para que lo vivan, para que lo aprovechen. Y quien quiera, invitadísimo a un año completo con ella de transformación. Un beso enorme y mil cariños. Nos vemos. Besos, abrazos. Todo el amor. Bendiciones. Y terminamos con la misma canción con la que partimos. Gracias, 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 gracias. Mm, gracias. Mm, mm. Oh, oh, el amor. María Magdalena, una mujer valiente, aquí leo, qué emoción, toda mi vida defendiéndola a pesar de todo, nos hicieron creer. Mujer valiente, mujer culta, mujer conectada, mujer sacerdotisa, mujer que recorrió haciendo el trabajo por el planeta y por toda la humanidad. Esa es María Magdalena. Y esas somos nosotros. Tenemos la fuerza del Espíritu adentro. Ujú. Que no se nos olvide. Gracias. Gracias por este día. Gracias por este encuentro, por tomar la fuerza. Nos vemos entonces
reciban las meditaciones que les voy a mandar en la semana. Celebremos el Día de María Magdalena el 22 de julio. Nos vemos el próximo domingo para cerrar este proceso. Invitadísimas a todas las que quieran abrirse a este camino de 13 lunas. Una vuelta completa para ir a lo profundo de nuestra constitución como mujeres y recuperar el fuego del espíritu. No somos malas. Tampoco somos la Eva que traicionó a Adán. Hay tanto por revisar, tanta codificación sobre la mujer. Una mujer libre no es prostituta. Ahí hay otra que es muy importante. Una mujer pagana era una mujer libre. Eso era lo peligroso. Lo peligroso eran mujeres libres. Y somos libres. Eso. Bien. Ahora sí, entonces, que esta libertad nos inunde, porque no es la libertad de llegar, salir corriendo y yo hago lo que quiero. Es una libertad del alma, la libertad de saber quién eres. Esa es la importante. Yo sé quién soy. Son dos libertades muy distintas. La libertad de saber quién soy. Tengo la libertad para ser quien soy. No para hacer lo que yo quiero. Eso da para mucho también sobre los movimientos del femenino y de las reivindicaciones. Invitadísimo a estas 13 lunas, con todo el amor. Un beso grande y nos vemos el próximo domingo. Disfruten las meditaciones que les voy a mandar esta semana y seguimos. Besos. Chau, chau. Nos amo, preciosos. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias.